mencionábamos al inicio de nuestra reunión, el tema del que vamos a estar predicando en esta ocasión, y hacía yo la pregunta: ¿cuál es el compromiso que un creyente debe tener para con la palabra? ¿Cuál es nuestro compromiso con la palabra? Ya algunos de ustedes respondieron, pero también el versículo que memorizamos tiene la respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Este es el compromiso que debe tener todo creyente con la palabra del Señor. ¿Por qué es pertinente este tema el día de hoy, hermanos? Porque pareciera que ya no lo sabemos, pero lo que sucede es que en nuestro ambiente cristiano, en nuestra generación cristiana, existe un pensamiento contradictorio con respecto a este punto. He estado escuchando yo, de repente me gusta escuchar pedacitos de mensajes o de mensajeros que yo más o menos conozco, y escucho algunos mensajes y me doy cuenta que es muy común este pensamiento, debo decir cuál, el pensamiento de que está bien tener la palabra, pero no es tan necesaria. No te esfuerces tanto por estudiarla, por conocerla, eres un fariseo si te pones ahí en la palabra. No, lo más importante es que tienes a Jesús en tu corazón. Es lo más importante. Y estaba escuchando, por ejemplo, lo voy a balconear, ¿verdad? Pero ni modo. Pero escuché inclusive a Dante Gebel, que es bueno en unas cosas, pero muy laxo en otras. Y él mencionaba esto, mencionaba que los que toman, se ponen a exigir mucho que se estudie la palabra y que se cumpla la palabra a pie de la letra. Dice, no basta con que tengamos al Señor en nuestro corazón, que ames a tu prójimo, ya eso es todo, eso es el cumplimiento de la ley. Bueno, ¿y cómo vas a saber cuál es la definición de amar a tu prójimo sin la palabra? ¿Crees que el Espíritu Santo te lo va a revelar? No, el Espíritu Santo no te va a revelar nada que no esté ya escrito. El Espíritu Santo ni siquiera te lo va a revelar. Te va a iluminar para que entiendas lo que está escrito y entonces lo puedas entender y creer. No es que el Espíritu Santo te lo va a decir. No, ya no. Se acabó el tiempo de la revelación. La revelación bíblica se acabó con los hombres inspirados que escribieron la palabra de Dios. Ahora tú lo que necesitas es iluminación del Espíritu para entender la palabra inspirada. ¿Cómo vas a saber entonces qué significa amar al hermano sin las definiciones de la palabra de Dios? Aún eso es imposible. Así es que estamos viviendo en un ambiente cristiano que hace mucho a un lado la palabra de Dios. No es tan importante que la lees, no es tan importante que la estudies, no es tan importante que todo el día estés ahí, todos los días, y que no, tienes la guianza de Dios en tu corazón, Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Han escuchado algo así? De personas de otras congregaciones, de sus familiares, de otras gentes, ¿lo han escuchado? Esto es muy común. Y entonces, ¿qué sucede? Que la palabra de Dios se relega un poquito, se hace a un lado. Pero nosotros vamos a estudiar hoy para que veamos cuán indispensable es la palabra de Dios si es que queremos verdaderamente honrar a Dios con nuestro estilo de vida. Y vamos a tomar como ejemplo a un personaje de la Biblia. En segundo de Samuel, en primero de Reyes, ya estoy estudiando primero de Reyes. En primero de Reyes capítulo 11 tenemos la historia de Salomón. Y si lo tienen ahí, díganme cuál es el título que se le puso en nuestras Biblias al capítulo 11. A ver si coincide con esto. ¿Cómo dice el título del capítulo 11 ahí con ustedes? Apostasía y dificultades de Salomón. Vamos a hablar de esa apostasía. La apostasía se define como la negación de la fe, apartarse de la fe,
Vamos a ver cómo fue este asunto, ¿no? Porque cómo es que Salomón, un hombre al que Dios le dio sabiduría, cómo es que este hombre cometió apostasía, se apartó de Dios, negó a Dios con su estilo de vida. Vamos a ver primero la apostasía y las dificultades de Salomón. Y tenemos aquí en el relato, no solamente en el capítulo 11, sino desde el capítulo 10, tenemos esta apostasía que cometió Salomón. Comenzamos con la primera parte. En los versículos del 1 al 10 nos habla de: pero Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿qué? ¿Cuál fue la razón de su apostasía? Hubieron 3 razones. La primera razón de su apostasía fue que amó a muchas mujeres. Para empezar, ese ya es un problema. Tienes que amar a una mujer, tienes que amar a uno. Hombre, tienes que amar a una. El diseño de Dios es que aprendas a amar y dediques toda tu vida a amar a una persona. Eso es el matrimonio. Tienes que aprender a amar a una persona. ¿Y él qué sucedió? Compartió su amor con muchas mujeres. Eso para empezar está mal. ¿Pero qué más? ¿Mujeres qué? Otro problema. Porque debía de haber buscado mujeres temerosas de Dios, de la nación de Israel. De la nación de Israel. ¿Y qué hizo? Dice aquí a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Las Eteas, o sea, las de ahí mismo de la región de Canaán. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Error. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y sus mujeres qué hicieron? Ahí está la definición. ¿Qué hicieron esas mujeres? Desviaron su corazón. Por ser muchas, pero también por ser extranjeras, desviaron su corazón. Una mujer o un hombre en este caso, porque puede ser de ambos lados, si tú escoges mal a la persona con la cual te vas a casar, esa persona va a desviar tu corazón del amor a Dios, de la adoración a Dios. Por eso el Señor es tan insistente en la palabra acerca de no unirnos en yugo desigual. El Señor es muy insistente en eso y muchos no lo quieren entender, muchos no lo quieren aprender, pues lo van a sufrir. Porque la palabra de Dios nos enseña: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Tienes que buscar a alguien que ame a Dios. Bueno, si tú amas a Dios, vas a buscar a alguien que ame a Dios. Yo pienso que cuando alguien busca a alguien que no ama a Dios es porque él no ama a Dios. Y punto y aparte. Las mujeres que hicieron, desviaron su corazón de la adoración a Dios. Vean lo que sigue, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, como competencia. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto,
que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Por qué no siguió lo que Jehová le mandó? Porque de él, de su propia cuenta, lo hubiera hecho. Pero al estar en una relación tan cercana con una mujer extranjera o con mujeres extranjeras, ellas ¿qué? Desviaron su corazón. Es un hecho. Aquellos cristianos que dicen, no me va a convertir, yo lo convierto. No sé en qué, porque la influencia va a ser fuerte y va a terminar apagando tu celo por Dios, va a terminar apagando tu amor por Dios. Si realmente eres de la esfera de Dios y no de la esfera del diablo, buscarás a alguien que ame a Dios como tu futuro cónyuge, para que sirvan a Dios juntos y para que juntos formen una descendencia piadosa de Dios. Juntos críen hijos que amen y teman al Señor. El sufrimiento que tienen las parejas que no son yugo igual, lo sufren con los hijos. Cuando todavía no hay hijos, no lo sufren tanto, pero en cuanto llegan los hijos y cómo vas a educar al hijo, ahí viene el mayor sufrimiento. ¿Lo vas a educar conforme a qué? ¿Conforme a qué religión? ¿Qué le vas a inculcar? ¿Cómo le vas a inculcar el amor de Dios? Así es que su primera razón de su apostasía fueron las mujeres que desviaron su corazón. Número 2, segunda razón de su apostasía. Primero de Reyes capítulo 10, o sea hay un capítulo antes, versículos 26, 28 y 29. Primero el 26, y juntó Salomón, ¿qué? Carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén, el 28, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Eso quiere decir que no solamente compraba carros y caballos para sí, sino que él era el intermediario para vender esos carros y caballos a otros y así ganar más lana, ¿verdad? Y tener, como se diría, el monopolio de los carros y los caballos. ¿Por qué razón iba a Egipto? Por estos carros y por estos caballos. Porque allá era una potencia militar. Egipto en esa época aún era una potencia militar que cada vez se fue haciendo más pequeña. Conforme pasaron los años después de esta época de Salomón, Egipto se fue reduciendo porque Babilonia fue tomando poder y los fue subyugando, ¿verdad? Pero en esta época de Egipto todavía era una potencia militar. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Regresando a Egipto a tomar el modelo de potencia militar que era Egipto para implantarlo a él. Y yo me pregunto, todas las victorias que tuvo David, tu padre Salomón, las tuvo por su gran ejército, por sus carros y sus caballos, por sus instrumentos de guerra. ¿Cómo es que David hizo crecer el imperio de Israel? Confiando en Jehová su Dios, que le daba la victoria sobre todas sus batallas. Pero Salomón, ¿qué hace? Tomar el modelo de los egipcios para sentirse que era un imperio poderoso por encima de todos los demás. Ya no confiaba en Jehová su Dios, ahora confiaba en sus miles de carros y sus miles de caballos. Los caballos de Egipto debilitaron la voluntad de Salomón. Esa voluntad que estaba bien puesta en Dios, esa confianza que estaba bien puesta en Dios, ahora estaba en sus propias fuerzas. Número 3, Primero de Reyes capítulo 10, versículo 14 al 23. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, o sea, le pagaban a él como renta, era 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especias
y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. E hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Yo siempre digo, ¿para qué? ¿Quién le dijo a Salomón que tuviera un palacio tan cubierto de oro y un trono tan para manifestar su gran majestad? ¿Y dónde está la majestad de Dios? O sea, en nuestra vida, ¿qué es lo que tienes que reflejar? ¿Tu gran majestad o la majestad de Dios? ¿Qué es lo que reflejas con tu estilo de vida? ¿Qué es lo que reflejas con las cosas que te pones? ¿Qué es lo que reflejas con los carros que usas? ¿Con la casa que tienes? ¿Tu gran majestad o la majestad de Dios? ¿Quién le pidió a Salomón que hiciera eso, esta extravagancia tan grande? ¿Quién le pidió que fuera tan rico? Jesús enseñó que no podemos servir a 2 señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes, porque quedarás mal con uno de estos 2 señores. Y si tú pones a competir tu amor por Dios con las riquezas, tu amor por Dios va a fallar. Se va a pervertir tu lealtad. Las riquezas de Salomón pervirtieron su lealtad. Él ya no era leal a Dios, era leal a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque cuando tienes muchas posesiones, ahora tienes que trabajar para mantenerlas. Ahora tienes que trabajar para mantener el estatus que esas posesiones te demandan. Ya no trabajas con libertad para vivir, ahora vives para trabajar. ¿Para qué tanto? ¿Para qué el último iPhone? ¿Para qué los lujos? ¿Para qué? No le veo el caso. Una vida de lujos nos hará procurar nuestro nivel de vida a costa de lo que sea, inclusive a costa de nuestra integridad moral. Las riquezas de Salomón pervirtieron su lealtad. Él como rey tenía que ser leal a sus súbditos, pero contrario a eso, ¿qué sucedió con Salomón? Fue leal a sus riquezas y subyugó de más a la gente. Es lo que le pasó a Salomón. Las mujeres desviaron su corazón. Los caballos de Egipto, o sea, su poder militar, debilitó su voluntad de confiar en Dios. Y las riquezas pervirtieron su lealtad. Ya no era leal a Dios. ¿Y por qué cayó en esta contradicción Salomón? ¿Por qué Salomón cayó en esta apostasía? Porque no le hizo caso a su papá David. David le habló de esto. Primero de Reyes capítulo 2. El día que Salomón tomó el trono, ese día David, su padre, habló con él. Primero de Reyes 2, versículos 1 al 4. Y llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, le ordenó, fíjense lo que le ordenó David a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés,
para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La promesa que le hace Dios a David es: si tus hijos son obedientes a los mandamientos, entonces no faltará en tu generación, de tu descendencia, rey para Israel. Promesa de Dios. Pero ¿qué hace Salomón? Se aparta de las enseñanzas del Señor, se aparta de los conceptos bíblicos, se aparta. Hay una ley y a la que vamos a referirnos y la que vamos a estudiar un poquito más con detenimiento. Una parte de la ley de Moisés repetida en Deuteronomio capítulo 17. Ahí tenemos en el capítulo 17 de Deuteronomio una instrucción precisamente para los reyes. Deuteronomio capítulo 17, y en el versículo 14 comienza diciendo: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, esto lo escribe Moisés antes de que ellos entraran a la tierra prometida, ¿ok? Pero él, iluminado por el Señor, le dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, fíjense, ya sabía Moisés que esto iba a decir al pueblo: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ya sabía el Señor que iba a pasar esto, que ellos iban a pedir un rey. Cuando pongas un rey, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora vean lo que sigue, ¿ok? Esta es la ley para los reyes. Los reyes tenían que seguir esta ley. Dice, versículo ¿qué? 16. Pero él, el rey que Dios ponga para Israel, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Cómo sabía el Señor? Bueno, Él lo sabe todo. Que iba a haber un rey que iba a regresar a Egipto a comprar caballos y carros, que lo prohíbe en la ley. Al rey que yo ponga no regresará a Egipto a comprar caballos y carros. ¿Por qué? Porque este rey que yo ponga no tomará el modelo de potencia mundial, de potencia militar de los egipcios o de cualquier otra nación. Yo soy su Dios, yo soy Jehová de los ejércitos, yo los protejo, yo los dirijo a la guerra. No necesitan el modelo militar de los egipcios. Prohibido que regresen a Egipto por carros y caballos. ¿Y qué hace Salomón? Desconocía la ley. ¿Qué más le dijo ahí? Punto y coma. Porque Jehová os ha dicho: no volvéis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe. Y en el relato de Primero Reyes, ¿qué decía? Que las mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y aquí está la prevención. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Bien nomás lo que le pasó a Salomón. Y luego dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Está en la ley. No amontonarás. ¿Y qué hizo Salomón? Amontonar oro y plata. Es que es para Jehová, en la casa de Jehová pongo, y en tu palacio y en todos lados. Amontonaste plata y oro. ¿Para qué tanta opulencia? Para que después vinieran otras naciones a robarte todo, ¿no? Así pasó. Si Salomón hubiera sabido esto, ahora pregúntate, si yo hubiera sabido, ¿por qué no conocí la palabra de Dios antes? Si yo hubiera sabido, ¿verdad que sí? Ahora que tienes la palabra, ¿por qué no la estudias? ¿Por qué no lo haces?
Tres cosas que corrompen el corazón del hombre: mujeres, poder y dinero. Corrompieron el corazón de Salomón. Las tres cosas que corrompen el corazón del ser humano: mujeres, o sexo, diríamos, poder, que corrompe a los presidentes, a los partidos políticos y a todo el que lo tiene, y dinero. Tres cosas que corrompen el corazón del hombre. Pero estaba advertido en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey? La escritura en la vida del rey. Fíjense lo que dice Deuteronomio 17, que es justamente el versículo que memorizamos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey de acuerdo a la escritura? La escritura en la vida del rey. Dice ahí: cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, el día que el rey sea elegido, el día que el rey se siente en su trono, ese mismo día que él se siente en el trono, ese mismo día, ¿qué hará? Escribirá para sí en un libro una copia de la ley que está a cargo de los sacerdotes y levitas. Debe tener una copia. Entonces el rey, en cuanto tomara el cargo, por ley, ¿qué tenía que hacer? Ordenar que se hiciera una copia para él, una copia para su uso personal. Esto está por ley. Esto es lo que el rey tenía que hacer por ley. ¿Tú tienes una copia del libro del Señor para ti? No, yo no tengo Biblia. Uso la de mi papá, la de mi mamá. Ya cómprenle la Biblia a sus hijos, que tengan su Biblia. Que cada uno tenga su Biblia y tenga su nombre. Debes tener una copia para ti, para tu uso personal. Una copia que tú puedas leer, una copia que tú puedas subrayar, una copia que tú puedas gastar. Debe ser tu copia. Y así el rey debía tener una copia personal. No es que él tenía que ir al templo a leer o a decirle a los levitas o a los sacerdotes: ¿me leen por favor? No. Él debería tener su copia personal. ¿Estamos bien hasta aquí? Número 2, segundo compromiso del rey, de un rey con la escritura. ¿Qué tenía que hacer? La tendrá consigo. ¿Qué tenía que hacer? Tenerla consigo, no guardarla en un estante. Esta es mi copia de la ley, ahí está. ¿Y luego? ¿Ahí está dónde? Pues la dejé por el librero. ¿A cuántos se les pierde la Biblia? ¿No? Qué bueno. ¿Te imaginas tremendo librote que se te esté perdiendo? ¿Dónde dejé la Biblia? La dejé en el templo. Muchas Biblias aparecen aquí. No la traen consigo, la dejan donde sea. Pero bueno, en la casa está en el librero. No, la tendrá consigo. Es para ti. Si es tuya, tenla en tu cuarto, tenla en tu escritorio, o tenla en tu buró, donde la vayas a estudiar. Es tuya, tenla contigo. Número 2. Número 3, leer de ese libro todos los días de su vida. ¿Qué tenía que hacer el rey? Dentro de todas sus múltiples ocupaciones, porque el rey tenía que juzgar asuntos, tenía que sentarse a firmar decretos, edictos y juntas con... Sí, un rey tiene muchas labores, pero su principal labor tenía que ser apartar un espacio diario, todos los días, para leer de esa copia. Muchos de nosotros decimos: es que no tengo tiempo, tengo muchos quehaceres. No te importa, no te interesa. Si no tienes tiempo para estudiar la Biblia es porque no te interesa. Si te interesara, harías tiempo para estudiarla. Y esto es parte de la ley para el rey. Leerá en ella todos los días de su... ¿Para qué tanto? Con que la lea una vez a la semana, ¿para qué tanto? La Biblia debe ser algo formativo en tu vida. ¿Cómo te va a formar si la lees una vez a la semana y nada más aquí en la iglesia, cuando el pastor lee los versículos? Y el resto del tiempo lees otros libros, ves otros videos, escuchas otro tipo de música y te llenas ¿de qué? ¿De qué te llenas? Tienes que leer la palabra, llenarte de la palabra cada día, todos los días de tu vida.
Siguiente, número 4. Aprenderá a temer a Jehová su Dios. En otras palabras, tienes que estudiar la Biblia, a leerla con actitud, con una actitud de humildad para aprender de ella, para que aprendas a temer. Si tú la lees sin ese temor reverente, ¿no? Si tú la lees sin esa humildad requerida, entonces no va a producir en ti temor de Dios. Y cualquier pasaje que leas va a producir en ti temor de Dios si la lees con humildad. Me han dicho a mí, hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que no les gusta leer, por ejemplo, Levítico. ¿Qué vas a leer de Levítico? Son puras leyes. Y que ni le entiendo bien y es muy tedioso y muy aburrido leer Levítico. Yo te reto a que lo leas. Porque aunque no entiendas todo, al terminar la lectura vas a terminar con un sentido aquí de la santidad de Dios impresionante. Vas a beber de la santidad de Dios. Vas a adquirir el temor de Dios. Cualquier pasaje que tú leas con humildad producirá en ti un temor reverente. No hay otra cosa, no hay otra forma de que se produzca en ti un temor a Dios que el estudio de la palabra. Número 5. Para guardar todas las palabras de esta ley. ¿Qué es guardar? Pues déjalas guardo, ¿no? Se refiere a guárdalas. Por eso nosotros estamos haciendo cada semana un esfuerzo aquí de memorizar. Por eso hoy vi que a varios se les estaba prendiendo aquí el cerebro. Vi mucho humito aquí. Está bien. Muchos de ustedes quisieran ya que el pastor quite esa práctica que es muy trabajosa, estar memorizando. Qué trabajoso. Qué molesto, ¿no? Es una molestia eso de estar memorizando. Bueno, es una bendición. Es algo que tenemos que hacer. La palabra de Dios la tienes que aprender, la tienes que memorizar. Y aunque después de aquí un mes no te acuerdes palabra por palabra del texto, pero te acuerdas del sentido del texto. La palabra se tiene que memorizar. Y número 6, para ponerlos por obra. Esto es lo que cierra con broche de oro este proceso de 6 pasos. Porque si tú conoces todo lo demás y la memorizas, pero no la pones por obra, de nada sirvió. Recuerdo, ya les platiqué, ¿no?, esto, que una vez estábamos en una actividad de una convención de iglesias, una confraternidad de iglesias, que fue creo que en México. Y nos pusieron los de Toluca a hacer una actividad en la que nos pusieron algunos pastores para hacernos preguntas. ¿Cómo se le llama eso? Un panel. Y estaba el hermano Lorenzo, y estaba yo, y estaban otros 2, 3. Y nos hacían preguntas. Y una pregunta fue acerca de la palabra de Dios, y todos hablando, no, muy importante que la estudiemos, que todos los días. Y cuando llegó el hermano Lorenzo, él dijo, pues aunque no la estudian mucho, pero que la cumplieran. Así como es él, ¿verdad? Si no la estudian mucho, pero con lo poquito que lean, que lo llevaran a la práctica, haría la gran diferencia. Entonces, si no lo pones por obra, de nada sirvió todo lo demás. Si la palabra de Dios no la llevas a la práctica, te vuelves un fariseo solamente. Qué importante es que la lleves a la práctica. Si Salomón hubiera sabido esto, lo hubiera hecho. Pero pregúntate, si yo lo hago, si yo lo hubiera hecho, si yo lo hago a partir de ahora, los cambios que hará en tu vida. Por eso lo que estamos haciendo, ¿no? Los estudios de aprendiendo juntos en las casas, aprendiendo juntos de la palabra de Dios, animándonos, casi forzándonos a que estudiemos la palabra. Hermanos, participen de esto. Esto es la escritura en la vida del rey. Debe escribirla para sí, tenerla consigo, leerla todos los días, aprender el temor de Jehová, para guardarla y para ponerla por obra. Ese era el compromiso de un rey con la palabra. Salomón no lo hizo. Si tú lo haces, ¿cuál será el beneficio? ¿Quieres saber el beneficio de que tú cumples estos 6 pasos de compromiso con la palabra? Vamos a verlo, versículo 20.
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Por qué Salomón tenía que hacer esos 6 pasos para con la palabra tenerla, leerla, guardarla, ponerla por obra? ¿Por qué? Dice aquí una razón: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Qué sucede cuando él tiene otros intereses? Como por ejemplo, decíamos, las riquezas. Eso pervierte tu lealtad para con la gente. Un rey, ¿qué tenía que hacer? Tener un compromiso con la gente, gobernar para beneficio de ellos, gobernar para hacerles bien, escucharlos para resolver sus problemas. Un rey necesitaba gobernar en pro de la gente, como cualquier gobernante. Pero ¿qué comenzó a hacer? A gobernar para sí mismo. Necesito más riquezas, así es que voy a poner a trabajar a los demás y voy a cobrar impuestos. ¿Saben ustedes que la carga de impuestos que Salomón impuso fue muy pesada en su época? Y la evidencia la tenemos cuando Roboam, su hijo, va a tomar el trono. Cuando Salomón muere, deja a Roboam como el rey, y entonces ese día se juntan las tribus dirigidas por Jeroboam, ¿verdad? Y le preguntan, le dicen a Roboam: oye, tu padre nos impuso una carga presupuestal muy pesada. Si tú nos bajas esa carga, vamos a seguirte y tú vas a ser nuestro rey. ¿Se acuerdan de eso? Y Roboam consultó con los ancianos y le dijeron: sí, baja la carga, tu papá se mandó. Por su opulencia, porque quería apantallar a los demás reyes para tener su castillo y para mantener a su séquito. Y si vieran ustedes cuántos animales mataba a diario para darle de comer a su séquito, opulencia. Y entonces los ancianos le dijeron: sí, tu papá impuso una carga muy pesada, bájales los impuestos, bájales, y te van a seguir. Pero dijo Roboam: a ver, voy a seguir el consejo, voy a pedir el consejo de los jóvenes que se criaron conmigo. ¿Y qué le dijeron? No, diles que si tu papá fue duro, tú vas a hacer más. Y esa fue la respuesta que le dio a la gente. ¿Qué hicieron? 10 tribus se fueron. Se quedó él nada más con Judá y Benjamín. Sí, pues ¿quién va a aguantar? Aguantamos a Salomón porque es muy sabio, porque ve tú a saber la inteligencia que tuvo para gobernar, pero a ti no te vamos a aguantar. Salomón no gobernó para la gente, gobernó para sí. Y dice el Señor que la razón de guardar la palabra, de seguir esos pasos, es para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, que cumplas tu objetivo de ser siervo de tus hermanos. Sigue adelante el versículo 20 y dice: ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Que no se aparte del mandamiento. ¿Cómo lo hizo? Se apartó a diestra y a siniestra. ¿Se acuerdan de lo que les decía del pensamiento que gobierna hoy en muchos predicadores? Que dicen: no, ¿para qué estudias tanto la palabra? Escúchame nada más en mis predicaciones y con eso tienes. No, ¿para qué estudias más? El Espíritu Santo te va a guiar. No entienden, porque bíblicamente, si tú estudias la palabra, entiendes que el Espíritu Santo no tiene una revelación nueva para nosotros. El Espíritu Santo solamente te va a iluminar para que tú entiendas la revelación escrita. El Espíritu Santo apoya la revelación de la palabra. El Espíritu Santo aplicará a tu vida lo que la palabra anuncia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo: glorificar a Cristo y aplicar la palabra a nuestra vida. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra y decimos: me arrepiento conforme a lo que la palabra dice, el Espíritu Santo viene a reforzar esa convicción en tu vida. El Espíritu Santo no va a revelar nada nuevo. Pero ahí están diciendo: no necesitas, ¿para qué estudias? Que el Espíritu Santo te guíe. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo te va a guiar? ¿Sabes qué? Vas a terminar actuando conforme a tu propia percepción de las cosas, pero no vas a obedecer a Dios. Necesitas las definiciones de la palabra para que a ciencia cierta sepas que estás haciendo lo correcto. Eso va a ser parte de lo que vamos a estudiar la siguiente quincena, en Primera de Juan, no se lo pierda, porque ahí viene un poquito de esto.
¿Cómo sabes que realmente estás en el camino correcto? Porque tú lo crees o tú lo sientes. Esas son percepciones personales. Necesitas la palabra. Y dice aquí, para que no se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Y número 3, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. A fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos. ¿Se acuerdan cuando leímos en 1 Reyes 2:4, cuando el Señor le dice, cuando David le dice, según la promesa que Dios le hizo a él, que dice, jamás faltará en ti varón en el trono de Israel, pero sí guardan los mandamientos. Si guardan los mandamientos, jamás faltará en ti varón como rey de Israel. Era la promesa de Dios. Eso quiere decir la bendición sobre tu generación, sobre tus hijos. ¿Se acuerdan que hablamos eso la vez pasada? Cuando tú desobedeces y eres autoridad, ¿qué sucede? Las consecuencias las llevan los que están bajo tu resguardo, bajo tu autoridad. Tú te equivocas, lo sufren tus hijos. Qué tristeza. Yo digo, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, es que así son las cosas. ¿Por qué no sufro yo solo? Yo lo merezco, yo hice el mal, ¿por qué no? ¿Por qué estos que son inocentes? Es que así funciona. Tú eres autoridad para ellos justamente para protegerlos, justamente para que a través de tu buen testimonio ellos alcancen la bendición de Dios y no la reprensión de Dios. Por este acto que cometió Salomón, Dios le dijo a Salomón, arrebataré, dividiré el reino de Israel. Y por amor a David, le voy a dejar una tribu a tu hijo Roboam. Por amor a David. Si no fuera por David, no te dejaba nada. 10 tribus se van a ir con Roboam y a ti te voy a dejar una, o sea, Judá y Benjamín. Por amor a David. El error de Salomón le costó el reino a su hijo y a su descendencia. Acordemos de esto, hermanos. El resultado de vivir, de poner en práctica la palabra en la vida del rey era para que no se eleve su corazón, para que no se aparte del mandamiento, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos. ¿Estamos aprendiendo? La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, que nadie te engañe. Cuando escuches una predicación en internet, hoy que está tan de moda escuchar predicaciones en internet, en los que tienen cable y ven enlace, hijo, mano, cuidado con tantos mensajes. Uno que otro está bueno, uno que otro. La gran mayoría tienen escasez de la palabra. Que nadie te engañe ahora que está de moda el internet. Cuando escuches un mensaje, ten en cuenta esto. La mejor y única guía calificada para vivir en la voluntad de Dios es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la palabra y no tiene revelación nueva para nosotros. Nos ilumina para entender la palabra escrita. Sin la guía de la palabra, nuestras acciones estarían determinadas por nuestras propias percepciones, las cuales son engañosas porque salen del corazón. Y el corazón es engañoso. Entonces, sigue estas instrucciones, pero tú dirás, pero son instrucciones para los reyes. Pues déjame decirte una noticia. Desde que tú creíste en Cristo, eres, Dios, el Señor te dice que tú eres rey y sacerdote. Eres real sacerdocio, rey y sacerdote. Esto tómalo en cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Ten una Biblia para tu uso personal. Tenla junto a ti, no la dejes por ahí. Léela todos los días de tu vida. Aprende a temer a Dios a través de ella. Guarda sus palabras en tu mente y corazón y ponla por obra. Así tu corazón no se elevará sobre tus hermanos, serás un siervo como Dios manda, podrás cumplir los propósitos por los cuales Él te creó, vivir para su gloria y no para la tuya.
Necesitamos, hermanos, la palabra, indiscutiblemente. Hay un canto muy hermoso, los músicos pueden ir pasando, que está basado en el Salmo 119. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? No, está tan grandote ese salmo, ¿eh? Pero está precioso. ¿Alguien me puede decir algún versículo del Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Todo eso está en el Salmo 119. Es un salmo que nos ayuda a amar la palabra del Señor. Y este canto que vamos a entonar está basado en el Salmo 119. Póngase de pie.